Bienvenidos nuevamente a la verdadera logia acuariana. Acuario, un signo zodiacal fascinante y reservado, nacido entre el 20 de enero y el 18 de febrero. Suponiendo que tengas un lugar en esta selecta reunión, estás bajo el impacto planetario de Saturno y Urano, dos poderes que moldean tu personalidad de manera excepcional. Si bien muchos podrían creer que por su nombre, Acuario está relacionado con el componente agua, resulta fascinante descubrir que en realidad se trata de un signo de aire. Este componente le da a Acuario una mentalidad amplia, un límite con respecto a la correspondencia y sed. Voraz de información, la dualidad entre Saturno y Urano tiene una combinación de características. En aquellos traídos al mundo bajo este signo, desde una perspectiva, Saturno imparte disciplina, construcción y lógica en el pensamiento de Acuario, mientras que Urano trae creatividad, resistencia y desarrollo. Esta mezcla de impactos planetarios conduce a las personas quienes tienen una psique aguda apta para ver más allá de lo tradicional y crear pensamientos progresistas. La autonomía es un incentivo crucial para los Acuario, que necesitan seguir adelante e investigar sus inclinaciones, seguir sus intereses y delinear su propio camino en la vida. Este anhelo de independencia podría en cualquier momento llevarnos a desafiar los estándares establecidos y buscar continuamente nuevos tipos de articulación y satisfacción individual en el entorno laboral. Los Acuarios se destacan por su capacidad para pensar de manera inventiva e innovadora y resolver los problemas. Son visionarios que pueden comprender completamente la situación y esperar dificultades. Sus patrones futuros, su alma pionera y su disposición para enfrentar desafíos los convierten en pioneros regulares aptos para despertar a otros e impulsar cambios masivos en sus circunstancias actuales. Sin embargo, a pesar de su carácter amigable y cordial, los Acuario también valoran su tiempo a solas. Necesitan momentos de reflexión y serenidad para revitalizar energías e interactuar consigo mismos. A menudo se sienten criaturas un tanto incómodas en el planeta desde su punto de vista, y ver la vida puede ser sorprendente o difícil de comprender para otros. Por lo tanto, Acuario es un signo lleno de inconsistencias lógicas y diferencias, pero además de potencial e imaginación, los Acuarios son personas extraordinarias con una perspectiva receptiva y una capacidad intrínseca para hacer olas y hacer cosas, producir su propio destino en el planeta. Si eres del signo 1 de Acuario, eres increíblemente imaginativo. La imaginación se mueve a través de ti normalmente. Tu cerebro produce continuamente pensamientos imaginativos y respuestas únicas para los problemas que enfrentas en la vida, ya sea en la composición musical, artesanal o en algún otro campo innovador. Generalmente buscas formas de comunicar tus pensamientos de una manera excepcional y legítima. Tienes una gran capacidad para relacionarte y hacer nuevos compañeros. Tu atractivo y moxie te hacen pasar el rato en cualquier circunstancia amistosa, lo que te permite crecer tu grupo de amigos fácilmente. Eres sencillo, de mente abierta y extremadamente humano. Valoras la veracidad y la realidad en tus conexiones. Favoreces la franqueza y la confiabilidad, y esperas algo muy similar de los demás. Tu resiliencia hacia los contrastes individuales te hacen comprender. Además, eres comprensivo con las personas que te rodean, lo que te convierte en una persona muy cariñosa y estable. Estás interesado y constantemente consideras salidas inventivas. Tu mente curiosa e investigadora te impulsa a buscar continuamente nuevos encuentros e información. Eres enérgico para encontrar cosas nuevas e investigando puntos de vista alternativos. No se adapta a lo habitual y busca continuamente formas imaginativas de abordar las dificultades que se le presentan. A pesar de que tienes numerosos compañeros en los que confías, no muchas personas son crípticas acerca de sus proyectos a pesar de tu naturaleza amigable y cordial. Mantenga sus contemplaciones más acogedoras y sus sentimientos más profundos solo para aquellos en quienes confía. Eres muy específico acerca de con quién compartes tu yo real y realmente te gusta mantenerte alejado de personas que no se han fundamentado en merecer tu confianza.
Es posible que sientas cierto odio hacia las personas que te han hecho daño en los 8 años anteriores, aunque comprenden a todos y pueden sentirse juzgados mal. Tu capacidad para identificar y comprender puntos de vista alternativos te hace comprender excepcionalmente a los demás. En cualquier caso, a pesar de tu capacidad para comprender a los demás, muchas veces terminas luchando con la tendencia de que ellos no te comprendan del todo. Te sientes como un espíritu desolado en un mundo lleno de personas que no pueden ver las cosas según tu extraordinaria perspectiva. Te gusta trazar ciertas líneas y no renunciar a tu oportunidad. Estimas tu libertad y tu oportunidad sin importar nada más, incluso en tus conexiones cercanas. A pesar de que eres fiel y estás centrado en tu cómplice, también necesitas espacio para seguir actuando con naturalidad y buscar tus propias ventajas e intereses. Estableces puntos de parada claros en tus conexiones para salvaguardar tu independencia. Muchas personas pueden inmediatamente imaginar que usted es inusual o poco convencional debido a su naturaleza extraordinaria y excéntrica. Ciertas personas pueden verte como peculiar o errático desde el principio en vista de tu extraña perspectiva y tu excéntrica forma de vida. Ahora te hago una pregunta muy importante. ¿Cómo es el signo Acuario en el compañerismo? La dinámica de compañerismo de Acuario es fascinante y extraordinaria. Si tienes un lugar con este signo, sin duda terminarás rodeado de una amplia organización de colegas y contactos, una naturaleza amigable y su capacidad para interactuar con personas de diversos orígenes le permiten tener muchas asociaciones sociales. En cualquier caso, el parentesco genuino depende de la realidad y de la asociación auténtica. ¿Te gusta tener un par de compañeros queridos que realmente comprendan quién eres? Puedes terminar saltando entre varios grupos de amigos y, en ocasiones, tú mismo. Realmente deseas retirar y revitalizar las energías del grupo. Y nunca necesitas sentirte consumido o perdido en la masa. Tu énfasis en la validez y la oportunidad también se refleja en la forma en que manejas lo superficial. A pesar de que eres cordial y estás disponible para todos, puedes percibir entre asociaciones, certificadas y conexiones superficiales. No te concentras en parentescos que no te aportan un valor profundo o que no están en vista de la seriedad y el respeto común. En resumen, para una compañía de Acuario es una parte importante de la vida, pero constantemente, a su manera, valoras la legitimidad, la oportunidad y la verdadera asociación. Y te gusta tener un par de compañeros queridos, en lugar de innumerables colegas superficiales, a pesar de que participas en la organización de otros. También necesitas tu espacio y tu libertad para mantener tu carácter singular y seguir desarrollándote personalmente. ¿Cómo se comporta Acuario? La conducta de Acuario se describe por su carácter autónomo y su tendencia a la inventiva. Suponiendo que tenga un lugar con este letrero, probablemente terminará yendo frecuentemente contra la corriente, provocando estándares establecidos y haciendo lo que quiera hacer. En lugar de seguir direcciones populares o adaptarse a la exposición, los Acuario generalmente buscarán constantemente mejores formas de articularse y continuar con la vida si el mundo entero los está mirando. Por ejemplo, no aceptar un diseño de ropa que no puedes seguir de esa manera. De hecho, probablemente actuarás de manera efectiva en contra de lo que la mayor parte está haciendo solo para mantenerse al día con tu sentimiento de singularidad y creatividad. El propio estilo es una parte importante de tu personalidad. A diferencia de las personas que cambian de diseño con cada temporada, generalmente mantendrás una coherencia en tu estilo que se mantiene constante después de un tiempo. Esta coherencia en la forma en que te vistes y te presentas al mundo refleja tu obligación de ser coherente contigo mismo y con tus propias convicciones sin prestar atención a las locuras. ¡Qué diligente Acuario! Suponiendo que tengas un lugar en este signo, considerando todo,
terminarás constantemente erosionando tu capacidad de ser una forma superior de ti mismo, tanto en el entorno laboral como en el círculo individual. Los Acuario son aptos para esforzarse todos los días para lograr sus objetivos. Tienen una gran seguridad y la capacidad de mantenerse firmes en sus objetivos a pesar de los obstáculos que puedan surgir en el camino. Su mentalidad proactiva y su perspectiva edificante les permiten superar cualquier prueba y seguir avanzando hacia el logro objetivo. Es más, los Acuario son conocidos por su capacidad para reflexionar sobre el futuro y planificar el futuro. Son técnicas habituales que buscan continuamente nuevas puertas abiertas y formas de desarrollo. Esta visión ampliada les permite tomar decisiones informadas y trazar un rumbo razonable hacia sus objetivos. Verdadero y legítimo es Acuario. La veracidad y la autenticidad son atributos inconfundibles del carácter de Acuario. Si tienes un lugar con este signo, probablemente seas conocido por decir lo que piensas sin cauces ni desvíos. Eres la persona que saca a la luz lo que todos piensan. Sin embargo, no te preocupas mucho por las personas culpables con tus puntos de vista, ya que valoras la autenticidad independientemente de cualquier otra cosa con la que quieras ser consistente. Esta variable inesperada de ofrecer sus puntos de vista más audaces puede perturbar a los demás, pero para usted es esencialmente una forma de ser creíble y justo con usted mismo y con los demás. Además, los Acuarios son excepcionalmente firmes en sus perspectivas, siempre que se han decidido por ti. Suele resultar difícil para los demás alterar su perspectiva. Esta inmovilidad en sus convicciones puede ser excelente en muchos sentidos, pero también puede producir una firmeza específica en el discurso y la discusión. Sea como fuere, a pesar de su compromiso y seguridad, los Acuario pueden caer en la trampa de asumir demasiadas responsabilidades o rechazarse a sí mismos por no lograr la perfección. En pocas palabras, Acuario es un signo diligente y serio que busca continuamente trabajar en sí mismo y lograr sus objetivos. Es destacable su capacidad para permanecer fijo en sus objetivos, prepararse y vencer obstáculos. Sin embargo, a Acuario le gustan los cambios en su vida que alteran los eventos. Los acontecimientos son una parte fundamental de la existencia de un Acuario. Si tienes un lugar con este signo, probablemente querrás implementar mejoras significativas cuando tu vida comience a parecer demasiado normal o no es sorprendente. Eres un individuo que no puede aceptar la repetitividad y la estabilidad a largo plazo, y de vez en cuando buscas efectivamente una diferencia para mantener las cosas nuevas y fascinantes. Como Acuario, te inclinas hacia la variedad, y la curiosidad en tu vida y quedar atrapado en un estándar te pone inquieto. Estás continuamente buscando nuevos encuentros y oportunidades para desarrollarte y crecer como persona. Además, los Acuario aprecian ponerse a prueba en nuevas circunstancias. Tienes una mentalidad abierta y una disposición para investigar lo oscuro, lo que te impulsa a buscar nuevas empresas y encuentros continuamente. Dejarás tu ámbito habitual de familiaridad y enfrentarás nuevas dificultades a medida que aceptes que es la forma más ideal de seguir desarrollándote y avanzando personalmente. Esta tendencia hacia el cambio y la rareza puede llevar a los Acuario a tomar decisiones imprudentes o tomar un camino diferente la mayor parte del tiempo en la vida cotidiana. Sin embargo, en lo que a ti respecta, estas progresiones son una parte característica de tu interacción de autorrevelación y poco a poco prefieres desafiarte a ti mismo. Además, siga investigando oportunidades adicionales y sepa que cada cambio se acerca un poco más a su potencial real. Para decirlo claramente, los Acuario tienen una propensión característica al cambio y a las rarezas en sus vidas, buscando continuamente nuevos encuentros y oportunidades para desarrollarse y crecer como personas. Les resulta abrumador estar atrapados en una rutina y les gusta desafiarse a sí mismos en nuevas circunstancias en lugar de conformarse con solidez a largo plazo. ¿Por qué los Acuarios son inconformistas? La propensión de los Acuario al aislamiento se establece en su necesidad natural de existir únicamente como individuo.
Asumiendo que tienes un lugar en este signo considerando todas las cosas, valoras tu libertad y tu independencia independientemente de cualquier otra cosa, a pesar del hecho de que puedas parecer extrovertido y amigable en ocasiones. También necesitas momentos de tranquilidad y reflexión para revitalizar tus energías y reconectarte contigo mismo. Son personas talentosas para entablar redes y establecer asociaciones amistosas, pero generalmente evitará a otros que le gustan. Mantener conexiones superficiales o mantener una asociación con otros desde una distancia lejana, en lugar de asociarse demasiado genuinamente con cooperaciones sociales. El uso de organizaciones interpersonales es un ejemplo ideal de cómo los Acuario manejan sus conexiones sociales a través de etapas como Facebook, Twitter o Instagram. Puedes mantener una amplia gama e interactuar con innumerables personas sin socavar tu necesidad de espacio individual. Esto te permite colaborar con otros de una manera que sea agradable para ti mismo sin sentirte abrumado por la presencia real de un grupo. Asimismo, los Acuarios suelen ser individuos excepcionalmente libres e independientes. No dependen de la organización de los demás para sentirse satisfechos o dichosos, y pueden buscar la satisfacción para su mayor ventaja e intereses secundarios. Participas de tu tiempo a solas como una oportunidad para investigar tus consideraciones y deseos. A pesar de que pueden parecer extrovertidos, a veces también necesitan momentos de tranquilidad y reflexión para revitalizar sus energías y reconectarse con ellos mismos. Les gusta mantener una separación específica cerca del hogar en sus vidas, conexiones sociales, y puede implicar entretenimiento en línea como una forma de mantenerse al día con las relaciones con otros sin socavar su necesidad de independencia y libertad. Acuario tiene una relación excepcional con el dinero en general, debido a su anhelo intrínseco de libertad. Además, suponiendo que tengas un lugar con este signo, probablemente buscarás continuamente la independencia monetaria y la capacidad de trabajar por ti mismo en términos monetarios. Una de las cualidades más llamativas de Acuario correspondiente al dinero es su protección contra el cumplimiento de las reglas establecidas por los demás. Las personas no soportan que se les determine cómo administrar su dinero o cómo administrarlo. Les gusta seguir sus propias decisiones monetarias y seguir su propio camino hacia la seguridad financiera. Este anhelo de libertad monetaria puede llevar a los Acuario a buscar oportunidades potenciales para trabajar de forma independiente o iniciar un negocio. Los proyectos que trabajan para otra persona y dependen de las reglas y pautas de otra persona pueden ser terribles. A un Acuario le gusta tener la oportunidad de hacer su propio horario y tomar decisiones monetarias sin limitaciones externas. Además, los Acuarios tienen un enfoque especial hacia el dinero en efectivo. En términos financieros, no soportan que les determinen cómo administrar su dinero, y les gusta decidirse por sus propias decisiones financieras. La dama del signo Acuario se distingue por su marcada autonomía y su firme seguridad desde el principio. Estas damas muestran una increíble seguridad en sí mismas que les permite afrontar las dificultades de la vida con fortaleza y seguridad. Su inconformismo y su protección contra los inconvenientes se separan en cualquier clima. La libertad es una cualidad natural en las mujeres Acuario. No se sienten restringidas por suposiciones amistosas o estándares tradicionales, y realmente les gusta seguir su propio camino en la vida cotidiana. Incluso si eso implica desafiar programas establecidos, son positivas acerca de sus decisiones y tienen importantes puntos fuertes para resolver los problemas por sí solas. Mis queridos compañeros y devotos de mi canal, quiero agradecerles sinceramente por acompañarme en cada video. Cada membresía, cada comentario y cada muestra de apoyo lo significa todo para mí. Te invito a que por favor le des un like y dejarme un comentario. De esta manera tan emocionante, sus comentarios e ideas son siempre bienvenidos. No podría desear nada más que conocer sus puntos de vista. También
necesito decirles que cada demostración de ayuda contribuye directamente a mi fantasía de seguir adelante por cumplir mis sueños.